Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro módulo de Pedagogía Lúdico-Recreativa. El día de hoy vamos a abordar nuestra lección número 3, donde vamos a conocer las características del ojo y mirar también algunas dificultades que podemos tener en nuestras aulas de clase. Les estoy hablando de la discapacidad visual. Entonces, pues para iniciar, vamos a conocer las características puntuales del ojo humano. Vamos a mirar qué capacidad tiene, cuál es su estructura. Entonces, les estoy acá denotando la anatomía. Entonces, vamos a conocer cómo es la estructura del ojito, cuáles son las partes, porque cada una de las partes cumple una función y cuáles son los cuidados que se deben tener. Además de las características, también vamos a conocer las capas externa, interna y media, cuáles son las partes que lo componen y también vamos a trabajar algunas características puntuales y también actividades que podemos hacer para estar estimulando este sentido de la visión en nuestros niños y en nuestras niñas. También vamos a tocar la partecita de las coroides, de la esclerótica, de cada una de las membranas mucosas que compone el ojito, la retina, la mácula, el nervio óptico, que es otro de los grandes sensitivos de gran importancia, de gran impacto en el ojo. Bueno, vamos por acá a conocer la fisiología del ojo, a reconocer la importancia de cada una de las partes y cuál es la característica puntual y la función de cada una. También vamos a entender el sistema visual, cómo se lleva a cabo en el ojo humano y cómo nosotros desde nuestro quehacer pedagógico debemos hacer el diseño de actividades que involucre todo este proceso y permitan que los niños tengan la capacidad de observar imágenes visuales a color en diferentes tonalidades, en diferente movimiento, profundidades. Entonces todo esto lo vamos a tocar en clase. Entender también que el sistema visual pues maneja unas longitudes de ondas que también pues se les va a explicar a ustedes del por qué la importancia en preescolar trabajar las imágenes y todas las guías y todo lo que se pueda a full color. ¿Por qué razón? Entonces lo vamos a saber en clase. La estructura del ojo que ustedes la están viendo en las pantallas, esta estructura pues realmente es muy delicada, tiene muchas partes, pero es algo en el que nosotros podemos o tenemos más bien que estar trabajando activamente para no dejar dormir los ojitos que se vuelvan lentos, sino empezar a trabajar actividades que nos permitan trabajar la parte visual. Entonces, por acá también tenemos la vista anterior del ojo derecho, de cómo son los músculos, la formación de la imagen visual, de qué manera el cerebro capta esa imagen que podemos observar. También a conocer algunas de las patologías o lesiones de la vía óptica, que también es importante. También vamos a abordar la parte de agudeza visual, porque en los niños de preescolar, grado primero, deben asistir a un control de agudeza visual. Entonces, también pues se les va a explicar la carta de Snellen, que nos da pues como la visión normal, una visión mejor de lo normal y una visión disminuida. También vamos a conocer cuál es el diagnóstico del niño ciego. Quise colocar esta imagen acá porque pienso que un niño con discapacidad visual, un niño ciego, percibe a través de sus sentidos. Entonces, vamos a conocer qué es una discapacidad visual, cuáles son los grados de discapacidad visual que vamos a encontrar, cuál es la definición de ceguera. Vamos a ver la clasificación de esta ceguera y también vamos a conocer todas las causas de la ceguera, lo hereditario, lo congénito. Vamos también a mirar las necesidades educativas que tenemos
a través de los niños con ceguera, niños con discapacidad visual, diferentes casos que podemos presentar en nuestro salón de clase, cómo ven estos niños. Es importante entender que cuando nosotros tenemos en nuestras aulas de clase un niño con discapacidad visual, pues debemos implementar un PIAR, que es el plan individual de ajustes razonables, que también les voy a socializar en la clase, les voy a explicar cómo se maneja, porque es importante que ustedes lo sepan, las causas de la ceguera infantil, las causas de ceguera en los niños, cuál es la rehabilitación integral de las personas ciegas, cuál es la rehabilitación básica funcional, qué actividades, procedimientos o intervenciones se realizan en los niños o niñas que sufren de estas patologías, el componente psicosocial y médico, el componente físico, componente de actividades de la vida diaria, el componente de comunicación, el componente perceptivo, cognitivo, actividades para los niños ciegos, entonces también las vamos a trabajar en clase, son actividades súper chéveres que nosotros podemos trabajar con nuestros niños y eso les va a ayudar muchísimo a desarrollar. Entonces también pues en la clase vamos a saber cómo evaluar estos niños, cuál es el proceso y la asistencia tecnológica para trabajarla, qué tenemos en asistencia tecnológica y vamos también a reconocer el desarrollo de la visión a partir del primer mes, del tercer al quinto mes, del sexto al octavo mes, del noveno mes al año de edad, a partir de los 3, de los 6 años a los 6 y de los 6 a los 12 años. También vamos a trabajar algunas actividades que nos ayudan a prevenir la ceguera y que es importante que nosotros la implementemos en nuestras aulas de clase. Rasgos conductuales que pueden presentar los niños con discapacidad visual, cuáles son las manifestaciones del área motriz, porque también se afecta el área motriz, la afectación también de la personalidad, de su forma de ser de estos niños. Y vamos también abordar la atención temprana. ¿De qué manera se pueden abordar a estos niños desde una temprana edad para que el resultado pues sea magnífico? ¿Listo? Discapacidad visual, entonces entender pues el significado, lo que yo les decía del PIAR, porque es importante tenerlo presente. Bueno, entonces muchas gracias. Recuerden que en nuestro encuentro sincrónico ampliaremos a profundidad esta temática. Vamos a tener una clase muy chévere. Les voy a solicitar unos materiales que próximamente les enviaré la imagen para que lo tengan presente. Bueno, entonces les deseo un feliz día. Dios los bendiga.